noches, le doy la bienvenida. Esto es En Contraste. Mi nombre es Jacqueline López y como siempre estaremos abordando temas de interés para la sociedad guatemalteca. Hoy estaremos hablando de la delincuencia en las calles. Los guatemaltecos salimos, no me dejará mentir, a hacer nuestros quehaceres diarios pensando en que esto no es percepción, las cifras así lo demuestran. Para hablar en relación a este tema me acompañan dos expertos en temas de seguridad. Por una parte me acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería, analista y experto en temas de seguridad, y también el licenciado Freddy Santos, fiscal de sección de la Fiscalía contra el Secuestro del Ministerio Público. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Jackie, buenas noches a todos los amigos en casa. Bueno, pues comencemos hablando en relación precisamente a las estadísticas, porque un estudio realizado por el CIEN con base a datos registrados ya por las autoridades señala que enero y febrero fue un tema bastante alarmante el aumento que se registró en relación a los homicidios comparado con lo que pasaba el año pasado. Hablábamos, licenciado Clavería, de que era un aumento importante si tomamos en cuenta que enero y febrero del año pasado fueron aproximadamente 504 y pico, y este año aumenta a 504 en los primeros 2 meses del año. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es algo que vemos prácticamente los guatemaltecos día a día. Vea, primero, lo más importante es entender que el número que han propuesto las estadísticas, por ejemplo el GAM, dice que en los primeros 4 meses de este año en comparación al año pasado, el incremento ha sido del 12% de los homicidios, para que los guatemaltecos lo tengan más claro, de los asesinatos. Por lo tanto, lo que ha sucedido es que lo que se planteaba el año pasado de que era pura percepción, al final se ha convertido en una realidad. Y esto es lo que nos está afectando a todos los guatemaltecos. Se advirtió al Ministerio de Gobernación sobre la problemática que se venía generando, especialmente en el tema de homicidios. Y no devastadores para los guatemaltecos y muy complicados para el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, porque la posibilidad es que estos se incrementen más de decrecer. Por lo tanto, ojalá que el trabajo que haga la Policía Nacional sea mucho más efectivo y que trabaje coordinado con el Ministerio Público para evitar el alza de los homicidios en el país. Licenciado, estamos hablando de homicidios, asaltos a mano armada, de extorsiones, pero también hay ahora otro fenómeno más que se está generando y es el tema de los secuestros. Licenciado, ¿qué tan frecuente es y cómo es que ha ido en aumento esta situación? Sí, el secuestro nosotros lo hemos combatido desde hace muchos años atrás, ¿verdad? Las estadísticas nos muestran que en los años 2009, 10, 11, 12 y 13 más o menos, aparte de los temas de secuestros o autosecuestros que le llama la población, que también era un buen número que se consideraban en ese momento. Sin embargo, a partir del año 2014 a la presente fecha, pues hemos ido a la baja, ¿verdad? Es un delito que, por ser muy invasivo a la población, nosotros tratamos de la manera siempre de darle esa efectividad y esa eficacia para desarticular la estructura criminal. Obviamente las penas que se ven en ese tipo de delitos oscilan entre los 25 a 50 años de edad y ya las personas pues piensan 1 o 2 veces más si van a cometer un delito como estos. No es lo mismo a comparar, como bien lo decía el licenciado Clavería, un delito de extorsión, un delito de asesinato, homicidio, pero nosotros hemos tenido siempre la perspicacia de poder realizar investigaciones muy contundentes y poder darle la baja a este tipo de delitos. Vamos a estar profundizando en relación a estos casos de estas. Que usted nos comentara si considera que estos homicidios regularmente están ligados a otros delitos como la extorsión. Sí, desde luego, Jackie. La realidad es que, desgraciadamente, en el país, el 85% de los hechos criminales que se suceden en todo el territorio nacional salen de las prisiones. Por lo tanto, el grave problema del país en términos generales son las prisiones. Y es un tema que no se ha querido entender o
desde luego, no les ha interesado solucionar. Porque si solucionamos el problema en las prisiones, podemos bajar los niveles en términos generales de criminalidad en un 16 a un 18%, que es una cantidad sumamente grande. Pero creo yo que uno de los graves problemas que hay en Guatemala es que efectivamente y eso al final ha hecho que los homicidios se dividan de diferentes formas. Uno es el homicidio culposo, el homicidio puramente calificado, que es el asesinato, y el asesinato. Y la gran mayoría de asesinatos que se producen en Guatemala están directamente relacionados primero con las maras. Yo creo que el grave problema del país, al contrario de lo que muchos otros plantean, es que plantean que la gran mayoría de asesinatos son producto del narcotráfico. Falso. La gran mayoría de los asesinatos en Guatemala son producto de las maras. Y eso es una realidad innegable. Por lo tanto, todo el combate con todo el poder del Estado debe ir directamente relacionado al combate en contra las maras si queremos solucionar el asesinato que se produce todos los días en cualquier zona del país. Freddy, en el caso de los secuestros, ¿hay secuestros que estén relacionados a temas de extorsión? Cuando interviene las maras, por ejemplo, sí hemos tenido algunas veces expedientes en los cuales esas organizaciones se han dedicado al secuestro como tal. Tuvimos algunos el año pasado en el departamento de Escuintla, donde efectivamente estas estructuras se dedicaron al secuestro o van mutando de un robo de un vehículo, por ejemplo, mutan luego a un robo de comercio, luego van mutando ya a asaltar a las personas directamente, mutan a asesinatos posteriormente y ya finalizan con el tema del secuestro. Obviamente es una estructura que se organiza muy bien, desde personas que van vigilando, personas que llegan a interceptar a las víctimas, personas que van la liberación y alguien que va a ir a recoger el pago del dinero que se exigió para la liberación de la víctima. Nos dimos cuenta también que en ese caso precisamente la persona pues lamentablemente también falleció, la víctima falleció al momento un custodio de la empresa falleció al momento de ir a interceptar a la víctima. Y nos dimos cuenta también que estas personas se dedicaban a otro tipo de delito como la extorsión y aún continúan también con el trasiego de drogas, el traslado de armas de fuego. O sea, es un conjunto y un cúmulo de delitos conexos. Ya se involucran otros delitos. Que se van involucrando desde los más menores hasta los más graves como el delito de plagio secuestro. Freddy, recientemente se conoce este caso de los taxis piratas que se llevaban a las personas que ubicaban en alguna gasolinera, veían que habían grupos de amigos, probablemente se acercaban, les daban una bebida, se los llevaban, de dejarlos, de intentar que no murieran, no les importaba. Muchas personas perdieron la vida en este tipo de casos. ¿Es considerado esto como un secuestro express, podría ser? Claro, es un delito de secuestro express. La ley nos dice que el artículo 201 del Código Penal estipula dos tipos de secuestros. El secuestro extorsivo, como lo llamamos nosotros, que es cuando la víctima sí pasa un buen tiempo en su privación de libertad mientras exige esa cantidad dineraria, ¿verdad? Hemos tenido casos que hemos resuelto obviamente de 24 horas, que ha sido lo más rápido que hemos logrado un secuestro o la liberación de la persona, pero también hemos tenido secuestros que han durado hasta 2 meses incluso, ¿verdad? Que es el secuestro social también. Es el caso de los compañeros que sufrieron el secuestro ya en San Marcos, en el área de Tajomulco, que estuvieron 2 meses secuestrados los compañeros y que el canje ahí no era el dinero, sino el canje o la exigencia para que había sido detenido unos meses anteriores al año 2023, más o menos en septiembre o julio de ese año. Ahora, el tema del secuestro express, a raíz de una reforma que sufrió también este artículo 201 del Código Penal, ya estableció que no importa el tiempo que dure esa privación de libertad, pero hay una condición necesaria para que se tipifique como secuestro, que es el daño a la psiquis,
el daño material o el daño físico de la persona. Si alguna de esas tres condiciones, que incluso lo dice como riesgo, no necesariamente hay que materializar el vejamen, sino el riesgo que ocurre a la persona para poder sufrir, ya sea daños en la psicología, en su bien material o en su integridad física. Ahí se configura el secuestro. Ahora, el tema de los taxis se configura perfectamente porque la persona que aborda un taxi y que posteriormente que me transfieras algún tipo de dinero, un monto total, a alguna otra cuenta bancaria, o vamos a algún cajero automático y me retiras lo que tengas en la cuenta y yo te dejo en libertad. A todo eso, obviamente, él va diciendo, la víctima va sufriendo vejámenes psicológicos porque le dicen, mira, te voy a matar, te voy a mandar a matar a tu familia, mira, aquí te voy a golpear, aquí ya no salís de esta si no me estás colaborando con lo que yo te estoy pidiendo. Y entonces, hay una peculiaridad y algo, un rasgo muy importante. Cuando son temas de secuestros extorsivos, que es la persona que está en cautiverio, normalmente son hombres. Y cuando son personas que van en taxis o van sufriendo ese tipo de secuestros express, en su mayoría han sido mujeres. Y obviamente, pues no descartamos también la estructura esa famosa de los piratas, ¿verdad? Donde vulnerables, ¿verdad?, ante ese tipo de delitos, y por supuesto tienen la menor fuerza, para poder defenderse o hacer algo que les pueda evadirse de esa situación criminal. También, aparte del secuestro, en los secuestros express como los taxis piratas, también van delitos conexos como violaciones sexuales, agresiones sexuales, ¿verdad? Algún tipo de robo, ahí les quitan teléfonos celulares, les quitan billetera, les quitan cadenas, joyas. O sea, es un sinfín de delitos que van conexos a ese tipo del secuestro express. De hecho, también hay otra estructura criminal que estaba operando en la calzada Roosevelt, si no estoy mal, pero eso lo voy a preguntar en un momento porque quisiera regresar con el licenciado Clavería. Licenciado, ¿por qué esto pareciera que va en incremento y no se ve un freno a la delincuencia en todos estos casos, secuestro, extorsiones, homicidios? El problema es un tema de control y supervisión. Sistema penitenciario, sino que son los presidiarios quienes manejan y dirigen la administración penitenciaria. El resultado es que el incremento al interno de los centros penitenciarios de delitos se incrementa porque tienen los contactos y se manejan con personal fuera y dentro de los propios centros. El segundo es el control en las instituciones de seguridad. Me refiero a la Policía Nacional Civil. En la Policía Nacional Civil hay que tener mucho mayor control sobre el personal que opera a nivel nacional, tanto en comisarías como en subcomisaría, y exigir resultados. Los policías saben exactamente qué sucede en sus respectivas jurisdicciones, entienden y tienen perfilado a todo mundo. Entonces, lo que hay que exigir son resultados para que efectivamente tengamos mejores indicadores. El señor fiscal, que muchos de ellos están interconectados, por ejemplo, la extorsión con el sicariato, con el asesinato, con el trasiego de armamento, junto con el tráfico y abanderamiento de narcotraficantes, etc. Por lo tanto, eso es la segunda parte. Y por último, el tema de la inteligencia, tanto civil como policial. Si no se hace un esfuerzo por mejorar la inteligencia civil y que efectivamente se le dé ese nivel de profesionalismo que se necesita para que pueda auxiliar tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público en la propuesta de estructuras criminales que operan en el país, esto no puede mejorar. Y esto, el problema que hay es que no hay sostenibilidad en el tiempo.
ministro y a dedo decide quién va, quién se queda en posiciones y se le da gracias a un montón de personas en las que se han invertido millones para profesionalizarlos y el resultado es una debacle total porque no hay inteligencia, porque efectivamente hay controles y supervisión en la Policía Nacional Civil ni en el Ministerio Público y este es el resultado final. ¿Qué falta para que se tenga en realidad una cárcel de máxima seguridad en el país? Si se sabe que es un problema, si se sabe todo lo que está pasando allí, que desde ahí salen muchas de las llamadas de extorsión, que ingresan ilícitos, que se cometen desde ahí muchísimas situaciones que ponen en riesgo a los guatemaltecos. ¿Qué hace falta para que realmente tengamos los guatemaltecos una cárcel de máxima seguridad donde sepamos que las personas que cometieron un delito, que son un peligro para los guatemaltecos, pues cumplan su condena como debe ser y no sigan representando un peligro estando dentro? Y tercero, tomar decisiones en función del país y en función de los guatemaltecos. Cuando un funcionario de gobierno no tiene esas cualidades, es imposible que pueda hacer lo mínimo por rescatar el país. Esto es un problema que yo entiendo que viene desde hace muchísimos años, que viene arrastrándose, pero no puede ser posible, Jackie, señor fiscal, no puede ser posible que en El Salvador un presidente en 8 meses haya montado una cárcel para 45,000 criminales y que funcione perfectamente. Por lo tanto, sí se puede hacer. ¿Qué falta? Voluntad política, porque los recursos los tiene. Y el presidente Arévalo puede conseguirlos porque tiene las relaciones en Europa que le puedan dar los recursos para hacer esas cárceles. Y entender y el límite son los trabajadores honrados y los trabajadores que hacen todo lo posible para que sus familias coman y que son a los que hay que proteger y que son a los que hay que garantizarle la vida y su seguridad. ¿Y qué se hace con las pandillas? Meterlos en prisión 23 horas de cárcel por una de sol, así como hacen en El Salvador. Ese es el mecanismo si queremos cambiar el país. Y déjeme decirle, y con esto finalizo, vuelvo a repetir lo mismo que siempre he dicho. No es cierto que el narcotráfico sea el problema más serio de este país. El problema más serio de este país son las maras. Las maras matan gentes, las maras destruyen familias, las maras les roban el patrimonio a los guatemaltecos y Así es, licenciado Clavería. Vamos a un corte comercial. Regresamos en breve para seguir conversando en relación a la delincuencia y la inseguridad que se está viviendo en las calles. Mamá, la que siempre supo cuando teníamos fiebre, la que curaba con té, caricias y paciencia. Nuestra primera especialista en amor y cuidados. En Médico de Cabecera, honramos ese amor que sana, porque cuidar también es un acto de amor. ¡Feliz Día de las Madres! Nuestra tierra avance, juntos siempre hacia adelante. Démosle un pequeño gesto para impulsar a todo el resto. Siempre sonreír, siempre estar dispuesto. Le haces bien. Con tu esfuerzo, a Guate le haces bien. Gracias por estar en sintonía del mejor canal TV Azteca Guate y quiero contarles que este fin de semana se viene Qué Chilero desde las 9 de la mañana. Tenemos juegos nuevos, señores, pendientes. Además, especial del Día de las Madres este sábado donde tendremos cantantes, música, regalos y muchas emociones. Y también
locuras, pero también están agasajando a las madrecitas. A ver, y ese Hassan trae mucho dinero para regalar. Así es que ya lo saben, de 9 a 12, solo por la señal de TV Azteca Guate. Este 2025, el planeta se detiene. Desde Estados Unidos llega el torneo más grande del año. Las estrellas del fútbol mundial se reúnen en un solo escenario. En exclusiva por TV Azteca Guate, Amas Guate y play.tvaztecaguate.com. Messi, comandando al Inter de Miami, buscará brillar en un torneo más. Haaland, el Cyborg, tomará el timón del City. Donatello del Madrid, con su desequilibrio y su velocidad, tratará de poner en la cima al Madrid. Sergio Ramos, al ritmo de los mariachis, harán cantar a su público y llorar a sus rivales. TV Azteca Guate, Amas Guate y play.tvaztecaguate.com te traen en exclusiva para toda Guatemala, a tu TV y dispositivos, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, del 14 de junio al 13 de julio, en vivo por TV Azteca Guate, Amas Guate y play.tvaztecaguate.com, canales exclusivos y oficiales. Continuamos en Contraste y nos quedamos en el tema de cárceles y también a combatir las pandillas que están generando temor e inseguridad en el país. Pero también hay otro tema que son los secuestros express, diferentes modalidades que se están generando, y para eso también nos acompaña el licenciado Freddy Santos. Licenciado, nos quedamos con el pendiente de esta estructura de secuestradores que estaban operando en la calzada Roosevelt. ¿Qué pasó con ese tema? Ok, nosotros dimos a la investigación, se creó un equipo multidisciplinario con la dirección de la Fiscalía Regional Metropolitana. El licenciado Jiménez pues tuvo bien la idea de poder organizar un grupo en la cual se configurara por fiscales de la Metropolitana, fiscales de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y fiscales de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público. También se dio una unidad policial, ¿verdad? En conjunto, siempre que un amalgama de antisecuestros, un amalgama del DEIC. Horarios, vehículos que se utilizaban para poder secuestrar de forma express a los usuarios de las personas o a los usuarios que utilizan estos tipos de taxis. ¿Siempre eran taxis? Siempre eran taxis. Luego nosotros, capitalizando información de cámara de vigilancia, testimonios, identificación de victimarios por las víctimas, vehículos, seguimientos, logramos estructurar y formar esa estructura criminal, y fue entonces cuando se le dio de baja, ¿verdad?, a estas personas que estaban delinquiendo en la Roosevelt. Perdón, fiscal, ¿es la misma estructura de taxis piratas que capturaron o estamos hablando de estructuras diferentes? Hay varias estructuras que se dieron en su momento, unas que se manejaban incluso en zona Roosevelt, otras que se manejaban en zona 10, otras se manejaban en zona 7, algunos sectores de la zona 9, o cuando existían conciertos, por ejemplo, de aglomeración. Delinquir. Entonces se le dio una investigación, ¿verdad?, simultánea, tanto la Roosevelt como zona 14, zona 10, zona 7, zona 11, y pues logramos detener a unas personas el año pasado. Incluso este año ya se dictó una primera sentencia condenatoria por este delito de secuestro, incluso en Villanueva fue, donde pues las víctimas también eran mujeres en este caso y eran hombres también, y se les dio una pena arriba de 25 años de prisión, ¿verdad? Obviamente pues ese es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Un esfuerzo, hubo desvelos en este caso, los policías pues también detrás de las personas, arriesgando sus vidas, también los fiscales atendiendo de muy buena manera a las víctimas, ¿verdad? Una atención victimológica profesional para ese tipo de delitos, porque no solamente era el secuestro, sino también nos encontramos con las agresiones sexuales o las violaciones, y entonces teníamos que tener un conjunto o un fiscal profesional
este equipo multidisciplinario también se conformó por fiscales de la Fiscalía de la Mujer, ¿verdad? Porque tenían la expertise de poder tratar de muy buena manera a estas víctimas. ¿Y se determinó cuál era el perfil que tenían estas personas, sí, los secuestradores? Claro, efectivamente son personas que se dedicaban única y exclusivamente al taxi. Personas que empezaron, pues obviamente, en un buen trabajo, en un buen sentir. A raíz de la pandemia, ¿se recuerdan ustedes que se dejaron de circular los buses y empezaron a surgir ese tipo de traslado o de servicio? Esa necesidad. Esa necesidad por la población, y entonces empezaron a trabajar. Sin embargo, pues se dieron cuenta, ¿verdad?, que era un buen negocio rentable y empezaron a pedir más. ¿Y cómo lo piden más? Ya secuestrando a una persona, dame tu dinero, dame tus joyas, dame tu teléfono. Empezaron a estructurarse ya más personas, incluso delinquían con un taxi, lo guardaban y ya se encontraban en unos predios de la municipalidad o un predio estatal, y nosotros pues eso fueron situaciones que fuimos encontrando. ¿Dónde está este vehículo? ¿Y dónde está ese vehículo? Y ya no lo encontrábamos, y al fin de cuentas pues íbamos amarrando qué sucedía con los vehículos y les dábamos incluso localización para poder después incautarlos, ¿verdad?, en las estructuras criminales. Licenciado Clavería, toda esta situación que se da, imagínense cómo operaban estas estructuras, vemos que diferentes delitos van en incremento y podemos ver ahí en donde entonces los delincuentes ven la oportunidad, lo que decía el señor fiscal, el licenciado Santos, empezaron con un buen trabajo, pero vieron que era una oportunidad, que eran las personas vulnerables en el tema de ya estando dentro del taxi, y que probablemente iban a salir impunes porque no pasaba absolutamente nada con otros temas, por ejemplo el tema de la extorsión, que cada vez va en aumento con las pandillas. Ahora en Villanueva recientemente, el fin de semana, recuerdo ahora, en donde un hombre se enfrenta a los policías, ingresa a una iglesia católica en plena misa, poniendo en riesgo al resto de feligreses que estaban allí. Yo tengo, a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero en cualquier lugar del mundo, país desarrollado, más o menos desarrollado o poco desarrollado, alguien que le dispare a la policía se muere, simplemente se muere. La policía repele el fuego directamente contra el agresor. Eso es lo que tiene que hacer la policía. Pero esto también está directamente relacionado con la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en la que se planteó que efectivamente la policía no pasara ese artículo en el no hacerlo. La policía debe de tener todo el respaldo, no solo de las autoridades, sino de la población, para poder repeler cualquier ataque. Una persona que ataca a la policía en la manera como lo hizo ese señor en ese video, ese es un criminal. O sea, a los criminales se les tiene que actuar de la misma manera. No hay fórmula mágica para eso. ¿Qué nos demostró? Que efectivamente la policía disparó, pero no pegaron en donde tenían que pegar, que eran esa persona. Eso implica que hay que profesionalizar a la policía, obligarla a recibir capacitación en tiro, en operativos, etcétera, para que hagan esa parte del trabajo. Mire, aquí ya para el futuro cercano ya no hay opción. O la criminalidad organizada se va a apoderar del país, que es lo que ha estado sucediendo. Y lo decía muy bien el señor fiscal, efectivamente, el problema es que muchas de las empresas que funcionan en las áreas rojas del país, y él no me va a dejar mentir, en diferentes barrios, y esas mismas estructuras de taxis pertenecen a maras, pertenecen a pandillas. Ellos, los criminales y los delincuentes, son los propietarios de todos esos bares, chicharroneras, car wash, en muchos lugares, depósitos, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de fondo para revisar todo y darle tranquilidad a los guatemaltecos, Jackie. Ahora bien, para darle esa fuerza que necesita la Policía Nacional Civil para actuar y para que, pues, de alguna manera no se dejen corromper, se debe de pasar por el Congreso.
la Policía Nacional Civil, pero presentaron una enmienda, uno de los propios diputados, a la Corte de Constitucionalidad, y la dejaron momentáneamente parada. Yo creo que es un error. Creo que hay que apoyar y apuntalar a la Policía Nacional Civil para que puedan hacer su trabajo. De otra manera, están condenándonos a todos los guatemaltecos al no poder la policía repeler el fuego. Lo que aducen muchos es que la policía va a abusar. Existe la Inspectoría General en la que está Asuntos Internos, y lo que hay que hacer es fortalecerla para tener mayor control del personal, como en cualquier otra institución, propio Ministerio Público, el organismo judicial, que ya lo debería estar haciendo, partiendo de la base de todas esas resoluciones dudosas que han planteado muchos jueces, la defensa pública, la propia policía. Todo funcione de mejor manera en función de los intereses de los guatemaltecos. Acciones integrales con todos los actores involucrados. Es momento de hacer una nueva pausa, pero ya regresamos en Contraste. La mejor programación de las tardes en la televisión. De lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía disfruta. Mujeres rompiendo el silencio, 12 de la tarde. Hechos Meridiano, 1 de la tarde. Acércate a Rocío, 2 de la tarde y 7 de la noche. Lo que callamos las mujeres, 3 de la tarde. Un día para vivir, 4 de la tarde. Doctora Lucía, 5 de la tarde. Hechos de la tarde, 6 de la tarde. Tus programas favoritos los encuentras en TV Azteca Guate, el mejor canal. Amor de mi vida, te llamé, pero no logré comunicación contigo. Tu luz y tu valentía, ese empeño que le pones a la vida. Sigue esforzándote, tú puedes. Conquista el mundo, lucha por tus sueños y por favor, cuida siempre esos nobles sentimientos que nacen de tu corazón. Te amo y bendigo. ¿Me puedes devolver la llamada? Mami, no alcancé tu llamada, pero quiero decirte que te amo. Eres la luz de mi universo. Feliz Día de las Madres. Les desea TV Azteca Guate, el mejor canal. Los mejores autos. Es el auto más importante de toda la temporada. Cumpliendo tus sueños. Grandes sorpresas. Gran estreno, sábado 10 de mayo a las 8 de la noche, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal y en los primeros lugares de audiencia. TV Azteca Guate, el mejor canal. Estamos casi por finalizar este programa tan interesante y que nos da tantos elementos a los guatemaltecos para saber cuál es el camino que se debe seguir para recobrar el control de la seguridad en las calles. Licenciado Santos, quisiera regresar con usted con el tema de los secuestros. ¿Cuántas denuncias se tuvieron y qué papel juega realmente la víctima que llega a denunciar? La presente fecha hemos contabilizado un aproximado de 8 denuncias de secuestros reales, ¿verdad? Otro número similar, o si duplica, tal vez la denuncia de autosecuestro, ¿verdad? Donde la persona queda que por falta de ir a trabajar, por ejemplo, porque fue a una fiesta, no se presentó y se autosecuestra. Tenemos otros casos donde las personas van de vacaciones, por ejemplo, unos 2 o 3 días al puerto y por no llegar a la familia se autosecuestran y presentan pues las denuncias para poder evadirse de esa responsabilidad de hacer algo pues que no está de acuerdo a la sociedad o a la familia. ¿Eso también incurre en un delito cuando...? Eso incurre en un delito, obviamente, porque se mueve el aparato estatal, ¿verdad? Se mueve policía, se mueven fiscales, se mueven vehículos, gasolina, tiempo, trabajo, y entonces se incurrirían posiblemente en delitos como extorsión, porque hay una particularidad del delito.
decir, bueno, estoy secuestrado, pero le infundo temor a mi familia para que pague cierta cantidad de dinero. E incluso hemos tenido casos que ese dinero sirve para comprar bebidas alcohólicas, sirve para comprar comida, sirve para pagar hoteles incluso. Y son situaciones que pues obviamente tienen trabajo la Fiscalía. Pero también hay una nueva modalidad. Hay una modalidad nueva en la cual se han ingresado a la Fiscalía en este año aproximadamente 18 denuncias en las cuales los victimarios buscan empresas, buscan doctores, buscan técnicos o cualquier persona que pueda dar un servicio a la sociedad. Capitalizan la información en redes sociales, ¿verdad? O en anuncios y llaman a las empresas o llaman a los doctores. Por ejemplo, tuvimos un caso como unos doctores. Le dicen, mire, fíjese que yo necesito, tengo una mi finca, la quiero vender, pero quiero que me la venga a medir, por favor. Y ya pagamos el servicio. Solo que necesito que usted me dé, además de su teléfono, ¿verdad? Si usted me pudiera proporcionar el teléfono de su patrona para yo también estar en comunicación constante, que estamos trabajando y todo está normal. Llega el día en que se va a ejecutar el servicio, le mandan las ubicaciones y llegan a fincas rurales donde no hay luz, no hay ni siquiera vecinos, no hay ninguna persona que deambule por el sector e incluso hemos tenido casos donde ni siquiera hay señal de teléfono. Cuando llega la persona le dicen, bueno, mire, yo ya voy llegando, voy en un carro así y así y características, ¿verdad? Pick-up, sedán, colores. Ah, bueno, perfecto, yo te recibo en un momento, por favor acércate más a la ubicación y aquí te voy a atender. Cuando va llegando la persona al lugar, mire, yo estoy acá. Precisamente el victimario le dice, bueno, en este momento te informa que estás secuestrado. Pero te tengo en vigilancia. Del carro o te vas a morir. Esto es a través de una llamada, de una videollamada por WhatsApp, ¿verdad? Y a todo esto empieza una negociación con la familia o el patrono, ¿verdad? Donde le dicen, mire, tengo a su familiar, tengo a su trabajador secuestrado, necesito la cantidad de 100,000 quetzales, si no, ahorita te lo mato. Obviamente la psiquis juega un papel importante aquí, en la cual pues yo no quiero que me maten a mi familia o a mi trabajador. Y hemos tenido pues en un aproximado de 10 denuncias a 12 denuncias donde sí se ha pagado cantidades de entre 50,000 y 75,000 quetzales y ya sumado el total pues hemos contabilizado unos 300,000 quetzales aproximados en solo pagos por estos aparentes secuestros, porque son unos engaños, ¿verdad? Como les decía anteriormente, el secuestro requiere que una persona esté cuidando a la víctima, requiere que una persona la esté alimentando, ¿verdad? Al momento de verificarse que no hay ninguno, algunos han logrado irse o fugarse o evadirse del lugar donde aparentemente lo tienen engañado como que está secuestrado, ¿verdad? En esos casos no se han pagado porque después la víctima llama, miren, fíjense que yo ya salí, todo era un engaño, miren, yo no estoy secuestrado, ya no paguen. Entonces se evitan los pagos de sus secuestros y esta es la nueva denuncia o una nueva modalidad que se está dando en la Fiscalía. Licenciado, usted me dice que sobre todo en el área rural, ¿en qué departamento se está dando estas denuncias? Hemos tenido casos en el departamento del Progreso, departamento de Chimaltenango, tuvimos varios casos ahí, incluso hay unos casos donde desde Quetzaltenango venían a instalar paneles solares y venía el trabajador con su pick-up con varios paneles. Llegan a una finca aquí en Palencia y cuando se dan cuenta, la persona pues aparentemente estaba secuestrada. Pagaron también una fuerte cantidad de dinero ahí, pero todo pues... Y son lugares, como les digo, donde no hay persona alguna que los pueda ayudar a decir que no está secuestrado o a una persona que sí lo esté vigilando como tal, ¿verdad? Son diferentes peligros a los que nos enfrentamos los guatemaltecos todos los días, licenciado. Los asaltos a mano armada que se ha convertido también en una situación constante y en muchas oportunidades, cuando las personas en defensa de sus pertenencias no las quieren entregar, terminan siendo asesinados. ¿Qué hacen los guatemaltecos? ¿Cuál es la mejor recomendación? Usted que es un experto en seguridad, díganos qué hacer, porque a veces las personas, el factor sorpresa que tiene, claro, y no saben cómo reaccionar, y pues nadie quiere perder su motocicleta, su motor de trabajo, por ejemplo. Que lo entreguen. Mire, la vida no retoña, la vida no retoña. Es preferible entregar el teléfono, es preferible entregar lo que sea. Porque efectivamente yo sé de varios casos en que jóvenes, por no entregar un celular,
no vale la pena. Pero ¿qué es lo que la policía tiene que hacer? Este punto no es que, aparte de que los guatemaltecos tenemos que tomar medidas de seguridad que son sumamente importantes, también, ¿qué es lo que la policía tiene que hacer? La policía sabe perfectamente que hay momentos, en horas pico, que efectivamente operan los asaltantes en áreas determinadas como la Roosevelt, como la San Juan, como la Avenida de las Américas, etc. Las horas pico, cuando hay mayor tránsito. Por lo tanto, hay que meter motocicletas con policías de particular. Eso es lo que hay que hacer. Y buscarlos. Meter 30, 40 policías por cada una de estos lugares y comenzar a buscar a los asaltantes y enfrentarlos. No hay opción. No sé si vieron. Le amenaza con un arma de fuego al señor, el señor le entrega con todo el tiempo del mundo. Ese hombre ya debió de haber sido detenido desde hace muchísimo tiempo y la policía tiene que hacer esa parte del trabajo. Para eso está la policía, para prevenir. Si hay necesidad de meter gente de particular, hay que meter policías de particular con motocicletas en todas estas áreas, porque además es el vehículo más rápido para movilizarse y poder hacer las capturas. Lo otro, y con esto creo que hay que ir cerrando, los patrullajes combinados, Policía Nacional Civil, Ejército. El Ejército juega un papel determinante hoy. Si no utilizamos al Ejército en los patrullajes a pie y en los patrullajes motorizados, no vamos a contener a este tipo de criminales. Es importantísimo que el Ejército participe, porque al Ejército sí lo respetan. Momentos es completa y totalmente irrespetado y la institución policial está totalmente debilitada. Para concluir, el tráfico de armas también es otro problema. Es un problema serio, ya lo decía el señor fiscal. El problema es que efectivamente el tráfico ilegal de armas es el grave problema que está azotando el país, porque se ha pretendido quitar la aportación de arma de fuego legalmente, lo cual sería un error ante una delincuencia que está totalmente armada, pero en la gran mayoría, si usted revisa la gran mayoría de los asesinatos que se producen con arma de fuego en el país, son utilizadas armas ilegales, armas trasegadas, ya sea de Honduras, ya sea de México o de cualquier otro país, porque abunda la munición y las armas trasegadas en Guatemala, como en el ADIGECAM. Por lo tanto, yo creo que esto es importante atenderlo si queremos ir mejorando cada día el problema del trasiego. Lo que hablábamos, debe de ser una atención integral a todo, todo esto. Licenciado Santos, para ir concluyendo, ¿qué deben de hacer las personas si se encuentran ante una situación como esta, de peligro? Para evitar, primero ser secuestrado, obviamente, dejemos de darle información personal o familiar en redes sociales. Claro, yo sé que ahora es una tendencia la red social, el Instagram, el Facebook, pero ahí donde se cometen la mayor negligencia de entregar información a muchas personas que ven esas redes sociales, ¿verdad? Se darán cuenta ustedes también que en este tipo de delitos de secuestro tuvimos un caso incluso donde la persona fue secuestrada por pura información de Facebook. La citaron a cierto lugar y no la rescatamos, la persona podía morir. Evitar dar la información entonces. Segundo, cuando se suben a taxis, por ejemplo, pues obviamente compartir la información o el GPS de nosotros con familiares. Mira, acompáñame en mi viaje, por favor, te voy a mandar mi ubicación y cualquier cosa, pues yo te aviso. Si es en plataformas, ubicar siempre si el taxi es correspondiente a las placas con la información que le está dando la aplicación. No viajar solo, ¿verdad? Si usted ve que el taxi viene solo o vienen dos hombres atrás, no suba, por favor, porque esas son personas que ya vienen en posible planificación de una potencial víctima futuro. También en temas de la nueva modalidad que les comentaba, pues también agenciarse de la información de la persona que los está contratando, ¿verdad? Es decir, miren, deme su DPI, por favor, si usted quiere mis servicios, pues por seguridad de los dos, ¿verdad? Deme su DPI, deme su información, algún teléfono celular, alguna persona que lo acompañe, por favor, si usted me tiene que
exigir un pago, ¿verdad? Anticipado, previo. Un pago previo. Bueno, recomendaciones sencillas, pero que a veces por confiados olvidamos. Esto fue En Contraste, fue un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en una próxima. Buenas noches.